permiten hacer esto, ¿ok? Y una de las cosas que tienen que considerar es que no solamente está la hemoglobina y la formación de hemoglobina oxigenada, oximoglobina, sino que también depende de cómo pueda llegar el oxígeno al glóbulo rojo. ¿Por qué el mecanismo de llegada al oxígeno al glóbulo rojo? Difusión, muy bien. Alguien se leyó los apuntes, bien, muy bien. Llega por difusión. Ahora, el problema es que la difusión depende del grosor de la membrana, de la capacidad de difundirte el gas y del área de difusión. ¿Ok? Entonces, puede producirse hipoxemia porque disminuye, porque le sacan su pulmón. Sí, podría ser. Ahora, si le sacan un pulmón y medio, de todas maneras. Puede producirse hipoxemia porque haya algo que interfiera entre la membrana del epitelio, o sea, la membrana basal del epitelio alveolar y la membrana basal del endotelio. ¿Podría ser? ¿Y qué puede interferir ahí? Estamos pensando al revés. Estamos pensando qué cosas interfieren para saber qué patologías son las que podrían explicarlo. ¿Qué cosas pueden interferir acá en esta membrana? Inflamación, perfecto. ¿Qué más? Edema, muy bien. Aumento de líquido intersticial. ¿Qué más? Después de la inflamación viene la recuperación y la recuperación produce fibrosis. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Entonces, lo que yo les contaba eran los factores de la barrera, que tienen que ver con el área de intercambio, con la presión parcial de los gases. Por eso es que, ¿sirve algo con el oxígeno? Sí, estamos aumentando un grado más que el otro, pero acuérdense que solo el 0,3% del oxígeno va disuelto. Y el resto tiene que ir en la hemoglobina, porque no es muy fácil de disolver. ¿Ok? Entonces, y la solubilidad sí, y el grosor de la membrana principalmente. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores sanguíneos? Cuando ustedes tienen una hipovolemia, no pasa mucha sangre por el pulmón. Por lo tanto, ¿qué sangre van a oxigenar si no tienen sangre? Y no tienen volumen. Porque pueden respirar los 5 litros, pero está pasando 2 litros y medio por el pulmón. Por lo tanto, la relación cambia. La relación ventilación-perfusión. Memoricen eso para después. El índice de reacción del gas con la hemoglobina, que acá lo ponen como teta, pero bueno, así se pone. Difusión efectiva, que tiene que ver con el volumen de la sangre capilar y el índice de reacción con la hemoglobina. ¿Ok? Esto es lo que es la típica fórmula que se usa para saber que la ventilación del gas depende del área, depende uno, del área, 2, del grosor, o sea, a mayor grosor, menor ventilación, menor difusión o intercambio del gas, a mayor área, mayor difusión, de la difusibilidad del gas y la diferencia de la presión. Esta es la ecuación que les permite
el CO2 desde el principio rápidamente se estabiliza. El oxígeno se debería estabilizar alrededor de los 0,25 partos por segundo. Eso es lo normal. Pero si ustedes tienen una membrana alveolo-capilar cruzada, es posible que ese oxígeno necesite de cuarto segundo o un segundo para poder intercambiarse con la sangre. ¿Ok? ¿Se entiende? No puede ser más delgada de la que es. De hecho, es una de las capas más delgadas que hay. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podría ser que no existiera nada ahí? Pero si no existiera nada, saldría el agua y entraría y no tendría el valor. Tendríamos que ser como los pececitos, pero salimos ya de lo que hacen los peces, pero no es importante. ¿Ya? Ok. Entonces, este es un ejemplo y esto que tendríamos que ver, por eso que no se lo tanto reflectivo, pero acá está. Es la fibrosis pulmonar idiopática. Los alveolos pulmonares son sustituidos por tejido fibrótico, lo que hace que el pulmón se vuelva rígido y como esto se vuelve rígido, se intercala fibrosis entre los alveolos y también interfiere la interfase entre el alveolo y el capilar. ¿Ya? Generalmente tienen línea, fatiga, etc. Y imitan como quien alguien ha arrugado este papel, no el PP, el papel que lo arruga y se lo usa en menos. ¿Cómo el qué? ¿El friolero? Sí, el papel del friolero. Ese papel del friolero, si ustedes lo arrugan, van a sentir exactamente lo que se escucha en esos pulmones. ¿Ya? Pero nosotros podemos escuchar eso y entenderán que cada uno de esos alveolos para tratar de abrirse es más. Ok. Ahora, esto podría pasar también, sí, porque en la medida que aumentan los años, el volumen corriente se mantiene, pero disminuye el área, y al disminuir el área, disminuye la capacidad de intercambio gaseoso. Esto es como muy específico, pero lo único que tienen que saber es que esta es la presión de la arteria pulmonar y esta es la capacidad de difusión del CO2. Entonces, en la medida que aumenta la presión de la arteria pulmonar, que es lo que se producía en la hipertensión pulmonar, en los tromboembolismo pulmonar, en la hipoxemia crónica, la capacidad de difundir del CO2 va aumentando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un paciente que tiene esta difusión anormal? Si usted tiene una difusión anormal un poquitico, no importa tanto. Pero si está muy anormal, que puede ser un edema pulmonar agudo, por ejemplo, obviamente que no hay un intercambio gaseoso efectivo, ¿cierto? Necesita mucho más tiempo para poder intercambiar. En cambio, hay otra forma, que es, en este caso, si ustedes ven, llegamos a 100. Pero si un paciente tiene una presión de CO2 máxima de 50, cualquier cosa inmediatamente le va a producir hipoxemia. La presión parcial de 50 equivale a una saturación de 80% aproximadamente. Y eso es lo que ustedes ven en los pacientes con
Eso más o menos lo que ven, pero apenas ustedes lo hacen moverse, ir al baño para hacer pipí, por eso que yo digo, no, si no se puede ir al baño, etc. Pero ¿por qué está tan bien? Porque inmediatamente se sacude. ¿Ok? De acuerdo. Entonces vimos lo que es la difusión. ¿Ok? Entonces, el primer mecanismo para explicar la disminución del intercambio gaseoso a hipoxemia es la alteración de la difusión. ¿Sí? Sin embargo, el mecanismo más frecuente es la alteración entre la ventilación y la perfusión. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando ustedes hablan de alteración, ventilación, o sea, cuando les pregunten cuál es la causa de que este paciente, cuál es el mecanismo fisiopatológico de que este paciente tenga hipoxemia, si ustedes ponen ventilación, perfusión, generalmente les chuta. ¿Ya? Eso es por el chute. Si tiene explicación, ahí empieza la cabeza. ¿Ok? Entonces, el efecto, hay otra cosa que yo les contaba la vez anterior, y que nosotros tenemos más circulaciones, las bases pulmonares que los ápices, ¿cierto? Y eso se vio de esta manera, que marcaron radiactivamente los rojos, se dieron cuenta que esta es la parte basal del pulmón, este es el ápice, es mucho mayor la circulación en la parte basal del pulmón, ¿ya? Y sin embargo, si ustedes marcan, por ejemplo, con nitrógeno radioactivo usando algún otro marcador, van a ver que la ventilación, si bien el flujo sanguíneo es mayor en la base, la ventilación puede ser mayor que la circulación en el ápice, ¿ya? Y eso hace que la relación ventilación-perfusión, que uno dice que está alrededor de 0,8 o 0,9, ¿se acuerdan? Que lo habíamos puesto así. Alrededor de 1 y un poquito menos, porque era 5.250 sobre 5.000, ¿cierto? Perdón, 5.000 partido por 5.250. ¿Ya? Eso es alrededor de 0,8. Ese es el R o relación o cociente respiratorio habitual normal. ¿Ok? Y ese cociente respiratorio, sin embargo, varía en todo el pulmón. ¿Ok? Esa variación depende de si ustedes están acostados o están parados o sentados. ¿Ok? Y por eso es que los pacientes con hipoventilación alveolar a veces los cambian de posición en la UCI, que es lo que llamaban prono, y que mostraban en la tele a todos los pacientes obesos de pata, ¿cierto? Con el ventilador colgado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, estas son las zonas que hablan de las zonas rojas, que ahora no es tanto, pero nos permite entender fisiopatológicamente qué es lo que sucede. Hay lugares donde desde que el circulito es el alveolo y el capilar es el capilar, o sea, el circulito es el capilar que está pasando cerca del alveolo. ¿Ok? Entonces hay lugares donde hay más circulación que ventilación, hay lugares donde es más o menos igual la circulación que la ventilación, y hay lugares donde la ventilación es mucho mayor que la circulación. Normalmente en el pulmón. ¿Ok? Y eso se llama zona 3, 2 y 1 de hueso. Sin embargo, es lo que tiene que ver con lo que nosotros vemos en forma habitual de las diferencias o las formas en que uno puede tener una alteración de la ventilación-perfusión. Acá, en medio, el A es lo normal, donde aquí hay oxígeno, CO2, y aquí está el capilar con una ventilación-perfusión normal. Sin embargo, cuando no hay ventilación, y eso puede ser que acá haya una disminución del diámetro, un tapón mucoso, porque se produjo una atelectasia o lo que sea, hay momentos en que esta circulación se mantiene, pero no hay ventilación. Por lo tanto, ¿cuál es el CO2 que saldría de ahí? 45, la presión parcial de CO2. ¿Y cuál es la presión parcial de oxígeno que saldría de este lugar? 40. Y eso es lo que se tiene
Por lo tanto, la mezcla sanguínea que sale, o sea, que entra al ventrículo izquierdo y sale hacia el resto de los organismos, es una mezcla arteriovenosa. ¿Sí? Esto es un mecanismo de sangre cuando está absolutamente ocluida. ¿Sí? Y esto es un mecanismo también cuando hay una disminución, por ejemplo, cuando hay una obstrucción parcial, asmático, como lo vimos en la clase anterior, esos asmáticos graves pueden tener ciertos lugares del cuerpo que tengan menor ventilación. Y eso se junta con los niveles de ventilación normal y se produce esta sangre menos oxigenada total. ¿Sí? Es el modelo de los hematomas, en fondo. Hay veces en que no hay perfusión y sí hay ventilación. ¿En qué lugar del pulmón no hay perfusión y sí hay ventilación? En las vías aéreas no respiratorias. Es decir, todo lo que tiene que ver con el volumen muerto. Por lo tanto, cada vez que respiran acá, aumenta el volumen muerto. ¿Sí? Del espacio muerto. ¿Ok? Y por lo tanto, la función ventilación-perfusión también se ve alterada y va a aumentar hasta el 5 prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya entendieron que esto sucede, que hay mecanismos, vamos a ver que esto puede variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque si bien aquí hay una especie de gráfico entre la presión parcial de oxígeno y CO2 normal, aquí y acá, cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo la neumonía, cuando hay una neumonía se produce una alteración de la ventilación-perfusión, ¿cierto? Hay alveolos que están ocupados por células inflamatorias. Por lo tanto, se juntan estas dos cosas y inicialmente baja el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, y sube la presión parcial de CO2. Si la alteración, si la neumonía es muy grande, por ejemplo, los quimioreceptores que respondieron y aumentaron la ventilación pueden llegar a disminuir la CO2 a lo normal, pero puede ser que eso no sea suficiente para reponer la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, cuando alguien les pregunte del mecanismo, ustedes tienen que decir institución, alteración, ventilación, perfusión, puede ser un chat, ¿ok? Y cuando realmente hay un lugar donde se junta la circulación venosa con la arterial, ¿ok? Y lo otro que puede hacer es lo que hablamos al principio, que es la hipoventilación alveolar. ¿De acuerdo? Entonces, 4 mecanismos. Hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración del PU. Y les voy a mencionar un quinto mecanismo. ¿Quién sube la nieve? ¿Quién va a hacer algo cuando el equipo sube a la montaña? ¡Bien, uno! ¡Bravo! Cuando subes a la montaña, ¿te cansas más? Muscular, pero eres capaz de salir a correr como por esa cara. ¿No, verdad? ¿Tú sabes por qué es eso? ¿Lo saben? ¿Saben por qué al subir a la montaña les produce más disneas? Exacto, la presión parcial de oxígeno es mucho menor. De hecho, cuando suben a un avión, la
300 metros. A un paciente con alteración de la difusión, ¿le será lo mismo subir a un avión o no? Me tuvieron sin para 2 meses. Le afecta, ¿verdad? Porque tendrían dos mecanismos de hipoxemia. Tuvieron desfase 2 meses. ¿Sí? Y como ustedes van a hacer lo que aconsejen el día de mañana, ¿cómo va a una persona a viajar? ¿Cuántas vacunas en qué condiciones? ¿Crees que la presión? Tiene más reducción de nitrógeno. No aumenta después puede llegar y decir, tomen, cóbrese. La presión aumenta cuando le estoy bichando. O la falta de salida de nitrógeno. ¿Ah? Exactamente. Eso es muy entretenido. Porque hay gente que vive en alturas. Siempre tienen una hipoxemia hipotálamica. Una hipoxemia hipotálamica. Porque respiran mucho. Se ha demostrado que en el altiplano chileno, las personas que viven en el altiplano tienen alteraciones o tienen cambios fisiológicos o fisiopatológicos, depende de cómo lo quieran poner, que los lleva a aumento de la concentración de hemoglobina, es decir, aumento de los glóbulos rojos y poligloburia. Generalmente tienen alteraciones de la forma del tórax, ¿ya? Que es en el fondo una adaptación a la altura con aumento del diámetro torácico, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay gente que puede llegar a desarrollar hipertensión pulmonar. Esa es una de las cosas que no les dicen a los que suben a las minas. Segundo, este tipo de personas, hay algunos que por genética están acostumbrados a la altura, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la expresión génica, aparentemente de genes que tienen que ver con el estrés oxidativo y otras cosas más. Estos son, por ejemplo, los que suenan Everest, los del Himalaya, sí. Ellos tienen una alteración genética específica que les permite desarrollarse y vivir en altura. Los Sherpas. Lo siento. La regulación de la ventilación, de la relación ventilación-perfusión, en el caso de que haya una hipoxia o hipercapnia alveolar, lo otro que se produce, y eso es también lo que se produce en altura, es una vasoconstricción pulmonar. Porque si no te llega ventilación, por aquí no hay circulación. El problema es que si ustedes mantienen la hipoventilación, la contracción de las arterias se mantiene. Y eso puede llevar a la remodelación patológica de las arterias pulmonares con hipertensión pulmonar secundaria, que es lo que ustedes pueden ver en pacientes con hipoxemia crónica, tales como EPOC, insuficiencia fibrosis pulmonar idiopática. Ejemplo, asmáticos también, de larga data, mal controlados. Por eso es tan importante el control de las patologías. La hipoxemia alveolar, por otra parte, que tiene que ver con que la ventilación es mucho más allá de la perfusión, puede producir broncoconstricción. Y por último, también tenemos que hablar de los viejitos. Yo no hablo tanto de los niños, pero sí de los viejitos, porque cada vez hay más viejitos y cada vez duran más los viejitos. Entonces hay que saber que los viejitos también tienen una alteración de la ventilación-perfusión por la edad, debido a que la ventilación, dado por el aumento de la fibrosis, el aumento de la disminución de la elasticidad, disminuye también la ventilación y mantiene la perfusión. Por lo tanto, tienen una alteración de la ventilación, o sea, una alteración del PUC en forma habitual. Los gradientes de la presión parcial
que se produce y que tiene que ver no solamente con la presión parcial de oxígeno del aire hacia el tejido, sino que también hay una serie de gradientes entre la presión parcial alveolar, donde está el gas, que se pierde cierta cantidad con la difusión hacia el capilar, y que hay un shock que es fisiológico, que supongo que se va a pasar, que tiene que ver con la llegada de las arterias bronquiales directamente al ventrículo, o sea, de las venas bronquiales directamente al ventrículo izquierdo, y por lo tanto se mezcla con la sangre que viene oxigenada del resto del pulmón. Y eso también produce un shock, pero fisiológico. Ok, entonces se produce un equilibrio de la presión parcial de oxígeno al transitar la sangre por los capilares alveolares y tisulares, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? La difusión de oxígeno, esto es el tiempo, y la presión parcial de oxígeno, y esto es donde estamos nosotros en los pulmones, pero también ocurre en los capilares. La difusión de oxígeno es más lenta a nivel de los capilares tisulares que los alveolares, porque tienen un menor gradiente de presión parcial de oxígeno, ¿cierto?